Que sí, que sí. Que yo creo que el Madrid necesita un central, pero veo un nivel de histerismo en redes sociales, ¿no? Que me suena además a otras temporadas y que no sé si está muy justificado. Voy a hablarlo con Pepe Collins. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, se vuelve a escuchar palabras como negligencia, irresponsabilidad, locura, ¿no? Este tipo de cosas relacionadas con el Real Madrid. A propósito, pues ya sabéis, del frustrado fichaje de Lenny Lloró, que bueno, pues estaba previsto que llegase al Madrid, o al menos el club lo tenía así previsto, ¿no? Y quiero reflexionar un poco sobre todo esto, ¿no? Sobre este tema sociológico que también analiza siempre, ¿no? Collins pues con el propio Collins, por supuesto. Le voy a saludar. ¿Qué tal, Javi? Hola, Ramón, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando el tema, a ver. Esperando el tema. Yo siempre te he dicho, ¿no? Que eres un gran sociólogo del madridismo, creo que también del barcelonismo, pero bueno, pero ahora vamos a hablar, ¿no? Lógicamente del Madrid, aunque en algún caso podremos compararlo con la situación del Barcelona para quizás, no sé, desdramatizar un poco, ¿no? Ciertas reflexiones que escucho. A ver, te adelanto mi postura, ¿no? Vamos de lo particular a lo general, ¿no? Es decir, vamos del puesto de central al general, ¿no? A la plantilla del Real Madrid. Yo creo que el Madrid necesita un central, ¿no? Que en una temporada de 70 partidos, desde luego, es mejor, ¿no? Tener mínimo un elemento más ahí. Creo que el Madrid también lo pensaba y había puesto sus ojos en Lenny Lloró, ¿no? Aunque aquí hay que explicarle a la gente que el Madrid quería Lloró, no quería un central cualquiera, quería Lloró, ¿no? Y Lloró se ha torcido y no ha venido, pero no sé si esto da, ¿no? Para tirarnos de los pelos como nos estamos tirando y para volver a discutir, ¿no? O casi enmendar en la totalidad la planificación deportiva del actual campeón de Europa, ¿no? Entonces, vamos eso, de lo particular a lo general. ¿Cómo ves el puesto de central? ¿Te preocupa? ¿Tienes alguna esperanza de que pueda haber algo, ¿no? No por información, sino por intuición, por, bueno, pues ese olfato que puedes tener? Bueno, pienso que evidentemente es la posición más peor cubierta por cantidad, no por calidad, por cantidad del equipo, ¿no? Eso es una evidencia, pero también pienso, a ver, que no es cierto que tengamos dos centrales, o sea, si nos ceñimos a la literalidad, realmente el Madrid tiene a una pareja de centrales de primerísimo nivel, como que le puede mirar a los ojos a cualquier pareja de centrales del mundo, que son Rudiger y Militao. A veces se pone en duda el rendimiento de Militao. Yo vi a Militao en la Copa América todos los partidos de Brasil y ha sido posiblemente el mejor jugador de Brasil, trayendo en un tono físico muy alto. Sobre todo ese partido con Uruguay fue un test buenísimo, porque bueno, se le vio rápido, yendo al corte, al choque con Darwin Núñez, tuvieron un duelo maravilloso. Y luego tiene dos centrales ahora mismo que son Álava, que está lesionado, es cierto. Bueno, está lesionado no, está en recuperación, ya está. No sabemos cuándo se va a incorporar, si será en septiembre, octubre, noviembre, pero se espera su incorporación. Claro, es duda su rendimiento y Vallejo, ¿no? Esos son los cuatro centrales, pero entiendo que la gente tenga dudas sobre cuál es el rendimiento de estos dos jugadores, porque presumiblemente no van a ser los sustitutos de Rudiger y Militao cuando estos sean baja en este momento. O sea, creo que los que van a sustituir a Rudiger y a Militao cuando causen baja por lesión, por sanción o por cansancio serán Tchouaméni primero, y no olvidemos a Carvajal, ¿eh? Carvajal jugó ya de central en esta temporada en un partido ni más ni menos que enfrentándose a Dovic, jugador, ese bicho que tiene el Girona, ese armario, bueno, ya el Atleti, ¿no? ¿Lo has fichado ya o no? Creo que todavía no, pero bueno, cuando salga este vídeo, a lo mejor ya hasta lleva goles con el Atleti, ya veremos, vale, ¿no? En vale, temporada. vale. Pero cuando estamos grabando todavía no lo ha fichado. Todavía no lo ha fichado Vale, pues, porque el Atleti está negociando la cláusula. en Creo. cualquier caso, marcó a Dovic y lo hizo muy bien, ¿vale? Entonces, simplemente detallar que no creo que sea evidentemente para montar aquí una histeria. Para empezar, porque la gente yo creo que tiene una percepción equivocada de cómo funciona una planificación de un equipo. Viven quizá en la certidumbre de que, por ejemplo, que hay que doblar posiciones. No hay por qué doblar posiciones. O sea, es como si son 11 jugadores y hay que tener un titular y un suplente. Un equipo de fútbol no funciona así. No. Puede funcionar así, pero no tiene por qué funcionar así. Es más,
no tiene por qué ser la mejor forma para que un equipo rinda. O sea, posiblemente un equipo, en según qué situaciones, en el Madrid más, si me apuras, que no tenga posiciones dobladas puede llegar a rendir mejor. O sea, tener las posiciones dobladas tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿eh? Claro. Entonces, Claro. No tienes minutos para todos, tienes problemas aquí de vestuario de que si no le doy, que si le doy, que si tal. Entonces, no tiene por qué serlo. Pero vital para entender toda esta situación. El Madrid, no, tú lo has dicho, el Madrid no va por lloro porque necesita un central. Que no quiere decir que no necesita un central. Claro, yo pienso que necesita un central. Pero no va por lloro por necesita un central. El Madrid no ficha necesidades. El Madrid ficha talento, ficha potencial. Y entiende que Lloro es un futuro crack y dice, bueno, yo apuesto por este. Pero es que posiblemente hubiera ido por Lloro si tuviéramos 4 centrales. Claro. Es decir, no quiere decir nada. Íbamos a por Lloro cuando estaba Nacho. Entonces, no quiere decir nada. Entonces, simplemente detectan un talento y van a por él. Ahora, si hay otro talento, pues igual, si no lo hay, pues igual no fichan otro. Porque es que no fichan necesidades. Creo que es una gran frase, Javi, y creo que responde perfectamente a la estrategia del Real Madrid. Cuando el Madrid ficha a Rodrigo, 6 meses después de haber invertido una cantidad muy parecida en Vinicius, siendo ambos extremos izquierdos, ¿no? Porque Rodrigo juega de extremo izquierdo, no está fichando una necesidad en el puesto de extremo izquierdo, más cuando tiene planificado esa misma temporada fichar a Eden Hazard. No está fichando una necesidad, está fichando un talento que considera que puede ser diferencial y ya verá el entrenador, ya verá el club el encaje que le da. Pero estamos fichando un talento que es diferencial, ¿no? Entonces, eso es evidente. También Bellingham. Bellingham no respondía a un puesto concreto que necesitase el equipo, ¿no? En ese momento hubo que inventar un puesto para él, de hecho, para que nos hagamos una idea. Y esto lo tiene que entender la gente, ¿no? Oye, la gente puede estar de acuerdo o en contra, con la estrategia de fichajes del Madrid. Por supuesto, como toda estrategia, estrategia que además se suele llevar bastante al extremo, admite, ¿no? Opiniones a favor y en contra. Yo creo que el balance es el que es, o sea, es muy positivo, pero evidentemente cuando falta cierta flexibilidad, ¿no? Pues también se pueden cometer errores, ¿no? El caso es que no sé si lo notas tú, si lo percibes tú también, que genera excesiva frustración este tipo de situaciones a nivel redes sociales, que no olvidemos que somos un porcentaje mínimo dentro de todo el madridismo, ¿no? Los que estamos en redes sociales. Pero bueno, es el que tiene más altavoz, ¿vale? El que tiene más altavoz, desde luego, alguien con una cuenta en X que un paisano tomándose un café en un bar, ¿vale? Sí. Evidentemente. Entonces, ¿entiendes ese nivel de frustración, de pesimismo que surge cada vez que pasa algo de esto? Oye, estamos hablando del tercer o cuarto central. En otros equipos falta un extremo, falta un mediocentro titular, falta un 9. ¿Entiendes ese nivel de frustración viniendo de lo que venimos? A ver, por un lado, sí, a ver si lo entiendo porque es la afición de Real Madrid, que estamos como una chota. Es decir, yo lo he contado muchas veces. Yo he vivido varias veces, en 2 ocasiones, escenas como que ganemos la Copa de Europa y a los 5 minutos de reloj, 5 minutos, el que tenía al lado me diga, oye, qué bien, pero a ver si fichamos ya, porque es que si no, con estos no llevamos, el año que viene no vamos a ningún lado. Ahí te me ha pasado, ¿eh? Ahí te me ha pasado. Pues acabamos de ganar la Copa de Europa hace 5 minutos y te está diciendo que como no fichemos el año que viene va a ser un desastre. No flipas, ¿no? Entonces, lo entiendo en ese sentido, que la afición de Madrid pues se nos va mucho. Pero bueno, que en cierto modo, en parte, no es todo eso, pero en parte eso explica parte de la grandeza de Real Madrid, esa exigencia a ultranza, ¿no? Ese inconformismo y esa exigencia, las dos cosas. Pero claro que entiendo la frustración desde el punto de vista de que se genera una expectativa de mercado. Eso también sabemos que el universo mercados tiene su qué, porque desde hace un tiempo, desde Florentino, realmente desde Florentino inventó la nueva temporada, que es la del verano, el mercado. Entonces la afición espera los fichajes como un título. Mbappé es un título. Y la celebraba así, levantando de la mano a Mbappé, es un título, hemos ganado, ¿no? Es un título. Y la gente llena el estadio como si fuera a celebrar una Champions por su fichaje. Entonces, como se ven como títulos, pues lo de Lloro se entiende como que has perdido un título, ¿no? Entonces, un poquito es esa la cuestión. Pero yo diría a la gente que entendiera que lo de Lloro, el no de Lloro, el fichaje frustrado de Lloro, en clave negativa de pérdida del fichaje, tiene un gran valor para Real Madrid.
tiene un gran valor, porque el Madrid lo que hace es, antes he dicho, va a por crack, detecta un crack, vamos a por este, bien, van a por Lloro, pero no van a por Lloro a cualquier precio. Claro. El perfil de Lloro es, vamos, un chaval joven, que algunos dicen, bueno, es Tchouaméni, no, Tchouaméni ya era internacional con Francia, por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, bien, es un talento, entienden que es generacional, pero está en último año, es muy joven y dicen, bueno, pues ponemos un límite, no sé si serán 20 o 30, y puede ser que ahí fueran variables y se acabó. Y a partir de aquí, de mi oferta, que serán 20, serán 30, digo, desconozco cuál era la cifra, pero se ha hablado, pues tú lo sabrás mejor, cuál era la cifra. Sí, yo creo que el Madrid hubiese estirado más, pero realmente estaba lejos del United, eso en cualquier caso. Entonces, claro, no eran los 70 del Bayern, pero que el Madrid tiene una cifra, igual que la tiene con Davis. Entonces, la postura del Madrid, el Madrid tiene una estrategia que, bueno, tiene muchas estrategias, pero en estos casos lo que hace es, oye, mira, te queda un año, eres muy joven, yo ofrezco X, 20, pongamos, y ya la otra parte la pones tú. Es decir, como te queda un año, el club sabrá si acepta mi oferta o no, y si no, pues oye, pues tendrás el año que viene gratis si tú quieres venir. Ya está. Si no, pues no vienes. Ya está. Que venga un equipo y ofrezca 70 y tú te quieras ir a ese equipo, vas a tener evidentemente menos, vas a poder disfrutar menos deportivamente porque ese equipo no está al nivel del Madrid, pues eso ya va contigo, ¿vale? El no de Lloro tiene un gran valor, porque es la misma situación que la de Cristiano Ronaldo, en otra perspectiva, pero cuando le dice 30, no, 25, pues yo pido 30, pues mira, ha sido un placer, tío, eres un mito, pero mira, no puedes, ahí tienes la puerta, toda la suerte del mundo, pero no. La gente, pues son 5, me acuerdo de aquel momento, pues son muy pocos millones, joder, pues Messi cobra 75, ¿cómo es posible? Eso fue una decisión estratégica, porque posibilitó que la gente ya no viniese a pedir más, ya nadie, ni un jugador, ¿cómo vas a pedirle a Florentino Pérez 5 más si se ha dicho que no a Cristiano Ronaldo? Y lo mismo pasó con los veteranos cuando dicen, no, yo un año no. Madrid tiene una norma, a partir de cierta edad, un año. Y yo quiero 2, 1. Vino Ramos, pues yo quiero más. Pues mira, lo mismo que el Cristiano. Ahí está la puerta. Eso posibilitó que ya nadie pida un año más de un año. ¿Saben lo que hay? Porque a Ramos, al mito, se le ha dicho que no. Pues con Lloro, que no es ningún mito, pero se crea un precedente que hace que la próxima vez que en Madrid vaya por un jugador y le diga, oye, mira, vente y ya está. Y si no, no. Saben que al Madrid no le puedes apretar. Que cuando el Madrid te dice vente o no, es que el Madrid va en serio, o sea, que tú mismo. Es verdad, es verdad. Habrá gente que si titulase yo este vídeo, el Madrid también ha sacado rédito al no de Lloró, claro. Pues se van a poner como locos, ¿no? Y van a decir, bueno, están ya estos diciendo que Lloró, bueno, interpretarán que Lloró en realidad no era tan bueno, que Lloró no sé qué, que es un pesetero. No va por ahí, ¿no? Hay que entender el mensaje. El mensaje es el Madrid tiene sus reglas en el mercado y ha mostrado que esas reglas son las que son y que si no te acoges esas reglas, la consecuencia es que no fichas por el Madrid. Que cada uno le dé el valor que quiera darle a fichar por el Madrid, ¿no? A la hora de tomar sus decisiones. Pero el Real Madrid no se ha enzarpado. El Real Madrid no se ha vuelto loco o no se ha salido de sus márgenes por este jugador. Si hubiese sido otro jugador, pues ya veríamos, ¿no? Evidentemente, porque el Madrid también tendrá, obviamente, sus reglas, sus reglas tendrán, bueno, pues márgenes más amplios, pues cuanto mayor sea el interés, ¿no? Y la necesidad por ese jugador en concreto. Imagínate que no viene nadie, ¿no? Yo creo que el Madrid va a estar atento, pues si surge una opción, pues como se habló en su momento de Laporte, como se puede hablar de Hummels, como se puede hablar de este tipo de perfiles. Es decir, creo que el Madrid va a estar más atento a ese tipo de opciones, aunque tan veterano como Hummels lo veo difícil, que invertir ahora un dinero en un central, lo veo más complicado. Pongamos que no viene nadie, ¿vale? Que Real Madrid se queda así. ¿Crees que hay posibilidades de competir así una temporada de 70 partidos habiendo agregado a Mbappé ya Endrick, que parece poca cosa, ¿no? Por algunos. Pero vamos a ver, obviamente sí. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener negativas el no fichaje de un central? Es decir, como digo, esta situación ya la hemos vivido. O sea, nos hemos encontrado, el año pasado nos encontramos en una situación en la que incluso hubo un momento en que el Madrid no tenía disponible para esa jornada ningún central, ni uno. Sí.
porque Nacho se autoexpulsó, de una forma perdió un poco los nervios y tal, y estaba lesionado Rudiger. Entonces no teníamos central. Y insisto, le ganamos al mejor equipo del campeonato en ese momento. Apenas nos generó una ocasión. Entonces, esa situación ya la hemos vivido. Pero bien, puedes tener puedes darse una circunstancia en que pierdas a dos centrales o a uno y bien, yo creo que Tchouaméni puede jugar bien ahí. Creo que Carvajal ya la ha hecho bien ahí y que puede jugar ahí. La gente se pone mucho lo de que es un tapón, ¿no? Mide 1,73 m, entonces ¿cómo va a rendir de central? Quiero decir una cosa, lo de la altura yo también desconfiaba, pero yo no había tenido hasta esta temporada la percepción de que Carvajal era tan bueno en el juego aéreo. Sí. Ahora resulta ya no es que sea bueno, es que es un jugador que lo han utilizado estratégicamente y lo utilizan en las jugadas a balón parado para marcar. O sea, que no es que sea casualidad, es que como lo han detectado, los botes que pega, pues dicen, bueno, pues vamos a utilizarlo, porque la gente no lo ha percibido, los equipos no lo han percibido y digamos que lo dejan un poco suelto. Así les va. Luis de la Fuente lo hizo, no marcó, no acertó el remate, pero en varias jugadas estuvo a punto igual de marcar con la selección española. Dani Carvajal de cabeza con la selección y también habían preparado la jugada. Salta mucho. Hubo un central que dominó, bueno, voy a decir que dominar, pero vamos, uno de los mejores centrales de Europa, sin ninguna duda. Uno de los mejores centrales de las últimas 2 décadas en Europa. Los que son más jóvenes igual algunos no lo recordáis, pero era Iván Córdoba, era un colombiano. Iván Córdoba, sí. Medía lo mismo, 1,73. O sea, era majestuoso, era un caceo, aquello era un baluarte. O sea, Cannavaro era... Cannavaro era 1,75. Sí, era 1,75. No le ha dado más. Yo digo, Iván Córdoba era la misma, 1,73, lo de Carvajal, y era inexpugnable. O sea, por alto era también un baluarte. Entonces, vamos a ver, ¿son sus posiciones? No, pero fíjate, es que yo no entiendo a la gente por qué desechan la posibilidad de que hagan jugadores que se readapten. Porque para Madrid es muy importante que sus apuestas deportivas jueguen minutos. Claro. Es extremadamente importante. ¿Por qué la gente desecha la posibilidad de que Tchouaméni pueda jugar de central 20 partidos de temporada, o 15, o Carvajal juegue 7? ¿Por qué? Cuando estamos hartos de ver situaciones en la historia del fútbol, en nuestro fútbol y incluso en nuestro equipo en el que se ha dado esa situación. Es que, vamos a ver, pero lo que no hay que ser a 10 años, el año pasado. Pues es que Madrid el año pasado no tiene 9 y coge a un jugador que es interior o mediocentro y lo convierte en el atacante más adelantado del equipo, Bellingham. Hay la misma legitimidad para decir que Tchouaméni no puede jugar de central como para haber negado la posibilidad a Bellingham, porque tampoco era un delantero centro, ni siquiera era un delantero. Camavinga, lo vimos un día jugando de lateral y dijimos, joder, qué bien juega este chico ahí. Y nos sorprendió a todos. Bueno, pues porque tienen facultades más allá de su posición, ¿no? Son jugadores muy polivalentes, que es una de las facultades que también ha buscado el Madrid últimamente. Pero insisto, la historia del fútbol está trufada. Hemos visto a Maldini, el lateral del Milán, jugar en la última fase de su carrera de central. Vimos a Desalí, un centrocampista muy al uso de Tchouaméni, acabar su carrera siendo un majestuoso central. Lo bajaron abajo. Hemos visto a Guti de delantero centro. Hemos visto a Hierro jugar toda una temporada de centrocampista. Pasó al mediocampo y lo hizo fantásticamente. Es que la historia del fútbol está llena de estas situaciones. Entonces, ¿por qué no va a funcionar aquí? O sea, ¿por qué? Eso también es la labor de un entrenador. Bielsa lo hace muchísimo. Llega a los equipos y te cambia 4 o 5 de posición. En el Atleti cambió a por lo menos a 4 titulares de sitio. Y los iba colocando. A uno que era delantero lo ponía de medio centro, al extremo lo ponía de lateral. Es habitual. ¿Por qué no puedes hacer eso? Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que el Madrid no va a tirar la toalla si el 15 de agosto empieza la temporada, 14 de agosto, la Supercopa, sin ese fichaje de central. Dime. No, iba a decir, luego está la otra parte. Y que yo creo que no es que confíen en eso, que va a ser una apuesta, pero que está ahí. No descartemos que puedan tirar de ello. Es la parte de cuántos de esos que se están quejando también se quejan de que el Madrid no tira de la cantera. Eso. Pues si esto le sucediese al Barcelona, el Barcelona no iba a fichar. Bueno, si esto sí lo fichan, porque como no tienen dinero por castigo, pero bueno, tienen el castigo por dinero. Sí. Y entonces, pues la cuestión es que tirarían de un central cubano. Sí. Pues ¿qué diferencia hay? O sea, ¿por qué no puedes tirar de Jacobo o de Joan? Que hablan de Joan absolutas maravillas. O sea, están hablando... Es que tiene 16 años, bueno, va a cumplir 17 ahora.
pero tú ves el físico de ese chico y no parece un chico bueno, de hecho, Arbeloa lo bautizó como Rambo, ¿no? No tiene la pinta de un niño vamos, es un tiarrón de 1,90 m y es un armario, rápido, fuerte, con una salida de balón impresionante. ¿Por qué? Igual estamos ante la ocasión de sacar por fin un canterano. Yo sé que esto es paradójico, ¿no? Porque se critica la falta de uso de cantera, pero se critica también que propongamos como posibles soluciones a la cantera, los que creamos contenido, ¿no? Te llaman oficialista, ¿no? Cuando yo creo que es algo totalmente lógico. Oye, si tú tienes 2 centrales que pintan muy bien, que son juveniles, pues lo mínimo es que te los lleves a la pretemporada en Estados Unidos, que como no van a estar ni Militao ni Rüdiger desde el principio al 100%, pues que les des minutos y que cometan los errores o evalúes lo que tengas que evaluar en ese momento. Yo lo he apuntado como una de las opciones, de hecho salió un vídeo, ¿no?, con un perfil de ambos y creo que, bueno, yo estaría encantado de explorar también esa posible solución, ¿vale? Porque te puede salir 1 o 2 grandes centrales para el futuro, incluso para el futuro bastante presente, ¿no? Javi, muchísimas gracias por estas reflexiones y nos vamos a tu canal a grabar, ¿vale? Un abrazo. Hasta luego.